son la solución de estructuras espaciales. Pero ese capítulo vamos a ver si lo dejamos al final, porque el semestre anterior me quedó pendiente algo que es importante. Sí, me faltó el tiempo. Entonces, más bien quiero abordar con ustedes el capítulo, eh, que sería el capítulo 5, ¿sí? Sí, ¿no? A ver, estábamos 3, sí, el 4 nos saltamos, el 5, ¿sí? Vamos a abordar el capítulo 5, tendiente al cálculo de la matriz de rigidez lateral. Si es que terminamos ya todo lo que tenemos programado, regresamos. Yo pienso que un par de clases podríamos abordar las estructuras espaciales, que se podía hacer de esa forma, ¿no es cierto? Pero lo más importante es ver lo que vamos a ver a continuación, que ya tiene que ver justamente con el análisis sísmico. Entonces, eh, con esa aclaración, vamos a continuar. Entonces, empecemos. Capítulo 5. Matriz de rigidez lateral. Matriz de rigidez lateral. ¿Sí? Se le simboliza con la letra K mayúscula, L mayúscula, matriz de rigidez lateral. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a hacer en este momento una división. Si es que regresamos al cálculo de estructuras espaciales después, sí, eso también sería parte de lo que hemos visto ya en el capítulo 1, 2 y 3. Entonces, a partir de este capítulo, vamos a hacer una división de lo que es la solución de estructuras planas, y ahora, en cambio, vamos a ver lo que es el análisis sísmico de estructuras. ¿Sí? Entonces hay que entender bien, ¿no es cierto? La solución de estructuras planas o solución de estructuras espaciales. Tenemos nosotros método de los desplazamientos. Hemos visto la forma más sencilla y también la forma ya un poco más avanzada para la solución de los pórticos, ¿sí? Pero ahora, en cambio, vamos a trabajar, se podría decir, una nueva rama que tiene que ver con el análisis sísmico, ¿sí? Que tiene que ver con el análisis sísmico, ¿sí? Entonces, en este momento empiezo a hablar hablando de la matriz de rigidez lateral. Miren, esta matriz es una matriz especial, una matriz que sirve únicamente para el análisis sísmico, ¿sí? Esta matriz sirve únicamente para el análisis sísmico. Entonces, vamos nosotros a hacer uso del conocimiento de análisis matricial que ya hemos venido acarreando, pero ahora con otro objetivo, ¿sí? ¿Cuál es este objetivo? Realizar el análisis sísmico de estructuras. Entonces, la matriz de rigidez lateral es la base, ¿no es cierto? Nosotros decimos es la base fundamental para el análisis sísmico de estructuras. Entonces es una nueva matriz, ¿no es cierto? Es una nueva matriz y que nos va a servir, como les menciono, repito nuevamente, únicamente para el análisis sísmico de estructuras. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este capítulo? Hablar ya de este nuevo objetivo que sería el análisis sísmico. Pues en realidad nosotros debemos conocer que la condición geográfica de nuestro país, ubicada en el planeta, pues hace que esté expuesto a la ocurrencia de eventos sísmicos, de fenómenos sísmicos, ¿sí? De movimientos sísmicos. Siendo esta, desde ya, debemos estar claros con esto, desde ya les informo que esta es la condición más crítica en el análisis de estructuras, ¿sí? Esta es la condición más crítica en el análisis de estructuras, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante este nuevo capítulo, este nuevo objetivo, y de hecho vamos a ver nosotros las bases justamente para el análisis sísmico. Luego se complementará
el análisis sísmico pues en otros semestres, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen incluso una materia que se dedica solo al análisis sísmico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver la base. Eso justamente es lo que vamos a hacer al hablar de la matriz de rigidez lateral. Bien, entonces, antes de hablar de la matriz de rigidez lateral, en realidad va a ser consecuencia de lo que vamos a ver, tenemos que explicar, ¿sí?, el concepto de condensación estática de la matriz de rigidez. Entonces, pongamos aquí primero, condensación, no voy a escribir mucho, ya saben, estática de la matriz de rigidez. ¿Cuál matriz? La matriz K mayúscula que nosotros ya sabemos calcular. Claro, va a tener una ligera variación y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, condensación estática de K mayúscula. El procedimiento en realidad es general y como el nombre lo dice, vamos a encontrar una matriz a partir de K mayúscula, una matriz condensada, ¿sí? Condensada, comprimida, si cabe el término. Entonces, vamos a transformar la matriz de rigidez K mayúscula, ¿sí?, en una nueva matriz condensada. A partir de este concepto, vamos a relacionar justamente esto con la matriz de rigidez lateral, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para hablar de la condensación, del procedimiento de condensación estática, de cualquier matriz en este caso, eh, de la matriz de rigidez K, ¿sí?, debemos de estar claros que nosotros desde el inicio pues partimos de un sistema, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? De este sistema depende el cálculo de K, ¿no es cierto? Entonces, ahora, recordarán ustedes que nosotros modificamos el sistema para el cálculo de las reacciones, pues efectivamente ahora también nos toca hacer algo similar, ¿no es cierto? Sí, vamos a modificar nuestro sistema Q mayúscula, Q minúscula, por eso les decía, esta matriz K mayúscula va a ser una matriz un tanto diferente, pero el concepto y el procedimiento de cálculo es el mismo, entonces debemos entender que K mayúscula depende del sistema Q, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo debo plantear un sistema Q mayúscula, Q minúscula adecuado para que yo pueda encontrar esta matriz K, que en este caso va a ser una matriz que se la va a condensar justamente para empezar la base fundamental del análisis sísmico, ¿sí? Para empezar el análisis fundamental del análisis sísmico. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos del procedimiento de condensación estática, ¿qué es, de qué se trata este procedimiento? ¿Sí? Este procedimiento se trata del hecho, ¿sí?, de anular o eliminar, pongamos anular, no, pero aquí puedo causar, voy a poner otra vez, condensación estática. Este procedimiento se trata de anular, ¿sí?, ciertas coordenadas. Ciertas coordenadas de mi sistema Q mayúscula, Q minúscula, ¿no es cierto? Sí, en realidad ese es el procedimiento eso es lo que hace el concepto de condensación estática. Anular ciertas coordenadas de mi sistema Q mayúscula, Q minúscula. ¿Sí? Entonces, si yo hablo de que vamos a hacer el análisis sísmico de estructuras, desde ya yo presento, ¿sí?, el concepto de condensación estática justamente orientado a este fin, ¿no es cierto? Sí, justamente orientado a este fin. Teniendo en cuenta que este procedimiento de condensación pues se puede hacer para cualquier otro objetivo. Ahora, mi objetivo principal es el análisis sísmico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a trabajar con el sistema Q mayúscula, Q minúscula en primera instancia, ¿sí? Y vamos a numerarlo, ¿sí? Recuerden, yo hablaba de numerar el sistema que es en realidad un procedimiento arbitrario, ¿sí? Vamos a numerar el sistema Q mayúscula, Q minúscula, de tal forma, ¿sí?,
que las cantidades distintas de 0, en este caso Q distinto de 0, ¿sí?, se encuentre al inicio o al final, ¿sí? Entonces, vamos a numerar las coordenadas de tal forma que las cantidades distintas de 0 de Q mayúscula se encuentren al principio o al final. Entonces, la idea es que el vector de cargas Q esté compuesto o está compuesto por sus valores, pero agrupados, ¿no es cierto? ¿Sí? Los que sean distintos de 0 al inicio o al final, en realidad me sirve, ¿no es cierto? Pero lo importante es que estén agrupados. Valores del vector de cargas Q, distintos de 0, obviamente, estén al inicio o al final. Es decir, que estén agrupados. Entonces, yo debo primero, pues, plantear una forma de numerar para, de alguna manera, este procedimiento de agrupar al inicio o al final las cantidades distintas de 0, pues, se realice de forma fácil, ¿no es cierto? Eso sería el primer objetivo. Entonces, es importante numerar de forma adecuada las coordenadas. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos que se van a agrupar al inicio o al final las cantidades distintas de 0 del vector Q, ¿sí?, nosotros podemos particionar, en este caso, el vector de cargas Q y también el vector de coordenadas generalizadas Q minúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en resumen? Pues estoy agrupando, ¿no es cierto? Estoy dividiendo coordenadas, ¿sí? Unas que son distintas de 0 las voy a poner al inicio o al final y serían las otras, las que son igual a 0, pues quedarían a continuación o quedarían al inicio, dependiendo de cómo yo haga este proceso de agrupamiento, o bien al inicio o bien al final, ¿sí? Entonces, en función de esto, como voy a tener agrupamiento de coordenadas, yo puedo, miren, realizar esa partición, ¿sí? Consecuencia de esto, también puedo particionar las coordenadas generalizadas, ¿sí? Entonces, tengo coordenadas A, coordenadas B. En realidad es una división nada más y estoy agrupando, ¿no es cierto? En A puede ser en QA, miren, en QA pueden estar ahí las cantidades distintas de 0. Estaría agrupando al inicio. Y en QB estarían las cantidades que son 0, estarían al final. ¿Sí? Siempre refiriéndome a este, ¿no es cierto? Siempre debo referirme únicamente a este. Claro, y a consecuencia de este agrupamiento, también puede quedar o queda particionado Q minúscula, ¿no es cierto? ¿Sí? Queda particionado Q minúscula. ¿Sí? Entonces, la condensación estática, nuevamente, miren, la condensación estática se da cuando, cuando anulamos, como les decía, uno de los agrupamientos. Ahí se da la condensación estática. Cuando anulamos uno de los agrupamientos. Entonces puede ser, mire, puede ser cuando QB es igual a 0 o también al revés, ¿no es cierto? Cuando QA es igual a 0. Entonces, ahí se da la condensación estática. Por eso les decía, miren acá, la condensación estática anula ciertas coordenadas del sistema, ¿no es cierto? Q mayúscula, Q minúscula. ¿Sí? Ahora, yo sé, voy a agrupar, ¿no es cierto? Digo, voy a agrupar, voy a poner al inicio o al final las cantidades distintas de 0. ¿Sí? Entonces, logro yo particionar el vector de cargas Q. Ahora, ¿cuándo se da la condensación estática? Cuando anulo cualquiera de las coordenadas, ¿no es cierto? Cuando QB es igual a 0 o cuando QA es igual a 0. ¿Sí? Yo debo conocer, yo debo saber cuál debo anular.
porque en resumen eso es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Estoy anulando. Entonces, yo debo saber cuál voy a anular. Si nosotros estamos diciendo que vamos a hacer el análisis sísmico, pues evidentemente a mí debe convenirme que en la partición de Q mayúscula, ¿sí? Lo que digo que las cantidades distintas de cero deben estar agrupadas al inicio o al final, pues en estos agrupamientos, sea al inicio o al final, deben estar las acciones sísmicas o las fuerzas que me representen la acción sísmica, ¿sí? Y evidentemente, nuevamente insisto, resulta lógico que si estoy haciendo análisis sísmico, pues obviamente no debo anular estas, ¿no es cierto? Estas fuerzas o estas acciones que me representan la acción sísmica. Entonces, lo que voy a hacer yo en este momento es realizar la partición de Q mayúscula, agrupar las cantidades distintas de cero, sea al inicio o al final. Por lo general se hace al inicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en estas cantidades distintas de cero tienen que estar las acciones sísmicas y solo las acciones sísmicas. Entonces, ahí sí hago el procedimiento de condensación estática, ¿sí? Anulando en este caso la otra partición. Como le estoy poniendo aquí, QB es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo también funcionaría esto de QA es igual a 0? Cuando mis cantidades distintas de 0 que me representan la acción sísmica estén al final. ¿Sí? Entonces, nuevamente ustedes rápidamente, para que me sigan, pues, tengo Q, ¿no es cierto? Sí, el vector de cargas Q. Entonces, yo debo agrupar al inicio o al final las cantidades, obviamente que no sean cero y que me representen, sí, la acción sísmica. Y debo quedarme únicamente con esas. Las otras, diría yo, las otras cantidades, sean ceros o no, en realidad en este punto, pues para mí, diría yo de forma directa, pues no me interesan, ¿no es cierto? Solo me interesan quedarme con las coordenadas, con las acciones que me representen justamente eh, el sismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos. No sé si me siguieron. No sé si tienen alguna pregunta. No, ingeniero. No, ingeniero. Estamos claros. Ya, entonces ya vamos a ir viendo, Ingeniero, yo pues en tengo una realidad cómo pregunta. se hace. Dígame. O sea, no sé si entendí bien, pero en la parte que se va a anular, ¿le podemos añadir ceros o cargas que no tengan nada que ver con cargas horizontales? Porque esas serían las de sismo. Exacto. Es que verán, sí, está claro usted, sí está bien, pero le aclaro un poquito nada más. Miren, yo tengo un pórtico plano, ¿no es cierto? Sí, este pórtico plano puede tener cualquier tipo de cargas, ¿sí? Cualquier sistema, de hecho, eso es lo que nosotros hemos venido ya resolviendo, ¿no es cierto? Ahora, en el momento en que yo determino el vector de cargas Q, pues como ustedes vieron, en función de cómo numeré Q mayúscula, Q minúscula, yo determino el vector, ¿no es cierto? Con los procedimientos que ustedes ya conocen. Entonces, ahí indistintamente de cómo sea la carga, no me interesa, sino simplemente en función de Q, yo determino mi vector de cargas Q, ¿se acordarán? Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Lo mismo, exactamente lo mismo, pero tenemos que generar un sistema Q mayúscula, Q minúscula, el cual me permita a mí justamente lograr un agrupamiento, ¿sí? ¿Qué agrupamiento? Eh, que las cantidades que tienen valor estén al inicio o al final, eso en primera instancia, ¿sí? Estén al inicio o estén al final. Ahora, en segunda instancia, ¿sí? Que estas cantidades distintas de 0 de Q, ¿sí? Solo sean las que me representen la acción sísmica, ¿sí? Entonces ahora, al inicio voy a tener yo solo las cargas que me representen la acción sísmica. Y luego voy a tener el resto de cargas, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, al inicio están las cantidades que me representan la acción sísmica. Listo. Con esas me quedo. Y con el resto, sean ceros o valores, yo les anulo. Miren, aquí tengo QB es igual a 0.
Entonces, yo voy a decir, como ya tengo particionado el vector, y yo ya sé que en QA mayúscula están las acciones sísmicas, en QB igual puede haber valores y también pueden haber ceros y también valores. Pero estas acciones me representan otras cargas. Como para mí en este momento no son importantes porque estoy haciendo únicamente análisis sísmico, yo esas les voy a decir QB es igual a 0. Y les hago 0 y se acabó. Entonces, miren, cuando hago la condensación estática, en realidad es un procedimiento general, por eso les ponía acá esto, pero ya desde aquí ya vamos nosotros orientándonos al procedimiento de condensación para análisis sísmico. Entonces, agrupo al inicio o al final, ¿sí?, los grados de libertad que correspondan a las acciones sísmicas. Una vez que tengo ese agrupamiento, ahora sí puedo decir QB es igual a 0, es decir, el resto de acciones a mí ya no me interesa. ¿Sí? Estamos. Ahora, Sí. les decía, para complementar la idea, ¿sí? Miren, tengo la partición de Q, ¿sí? Y también, obvio, se da la partición de Q minúscula, ¿no es cierto? ¿Cuándo se da la condensación estática? Cuando anulo un agrupamiento, ¿no es cierto? Yo ya sé cuál debo anular. Obviamente, el agrupamiento que no tenga las acciones sísmicas. Entonces, en forma general digo, QB es igual a 0 o QA es igual a 0. Ahora, estoy modificando el vector de cargas Q. Eso es lo que estoy haciendo en resumen, ¿no es cierto? Estoy modificando el vector de cargas Q. ¿Sí? Entonces, para cualquiera de los casos, sea que yo haga que QB es igual a 0 o QA es igual a 0, ¿sí? QA minúscula y QB minúscula siempre va a ser distinto de 0. ¿Sí? Siempre va a ser distinto de 0. Sí, en realidad, lo que como nuevamente, estoy modificando el vector de cargas Q. Y como ustedes saben, Q minúscula pues ya es producto de un cálculo, ¿no es cierto? Entonces, yo directamente no puedo decir que cualquiera de estas particiones va a ser 0. En realidad, ya se obtendrá en el cálculo el valor que corresponde. Eso es lo único que les estoy tratando de mencionar. ¿Sí? Bien, ahora, si estamos hablando del análisis sísmico, necesitamos conocer, ¿sí?, cómo es que se modela justamente este efecto en las estructuras, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros hemos venido hablando de pórticos planas con cualquier estado de carga, ¿sí? Ahora, ¿cómo se modela este efecto justamente en las estructuras, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso debemos conocer. Y justamente cómo tienen que modelarse también los elementos de las estructuras planas justamente para la condición de análisis sísmico. ¿Sí? Entonces, miren, yo voy a hacer aquí, yo creo que sí me alcanza, un gráfico, ¿no es cierto? Una planta. Esta es una losa, ¿sí? De un edificio. De un edificio cualquiera. Es una losa. ¿Sí? Ahora miren, esta estructura, ¿sí? Es un edificio, ¿no es cierto? Es una planta, estoy viendo ahí una losa. Pero esto está formado por pórticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, aquí puede estar el pórtico 1, aquí puede estar el pórtico 2 sin ningún problema. Y si seguimos la nomenclatura arquitectónica, aquí puede estar el pórtico A. Sí, disculpen que ahí se me montó el pórtico B, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, en esa losa, sí, yo tengo un edificio que está formado por 4 pórticos. Entonces, miren, ahora, si bien es cierto, vamos a hablar de pórticos planos, ¿sí? Pero ahora ya los pórticos planos pues no son independientes o es un ítem ahí, una estructura y ya, ¿no es cierto? Los pórticos ahora conforman una estructura espacial, conforman un edificio, ¿sí? Los pórticos conforman, como ustedes ven ahí, tengo un edificio de 4, digamos, estoy dibujando un piso nada más, ¿no es cierto? Puedo tener muchos pisos, en realidad eso no sería problema, ¿sí?
Pero este edificio está compuesto por 4 pórticos. Entonces, yo voy a graficar ahora el pórtico 1. ¿Cómo es el pórtico 1? Miren, aquí está. Le pongo aquí pórtico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿sí? Vamos a tener la acción sísmica actuando en este edificio, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, primero, siempre es bueno, debemos establecer, como estoy aquí en un edificio, ¿sí? Un eje referencial, ¿no es cierto? Puedo tener aquí el sentido X, puedo tener aquí el sentido Y. Sí, estoy ahí en un plano, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la acción sísmica va a estar actuando, ¿sí? En el edificio, ¿no es cierto? Va a estar actuando en el edificio. Entonces, si yo tengo establecido ese sistema de referencia, ¿sí? Miren, voy a ponerle aquí con una flecha. Miren, aquí tendría yo la acción sísmica en el sentido X y acá tendría yo la acción sísmica en el sentido Y, ¿sí o no? Así es como se modela, ¿sí? La acción sísmica en las estructuras. Y hasta cierto punto, en realidad esto es bastante lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? Cómo se hace el análisis. Y en base a qué es que justamente se modela de esta forma. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a hacer eh, digamos, antes de continuar, vamos a hablar de justamente lo que es el movimiento sísmico. Luego vamos a ver en el análisis estático que vamos a hacer con ustedes un poco más a detalle, pero desde ya debemos de entender esto, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando ocurre un evento sísmico, un fenómeno sísmico, un movimiento sísmico, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Miren, por diferentes factores, ¿sí? Nosotros decimos por diferentes fuentes sísmicas que justamente son propias de cada lugar, de cada sitio, en función de su geografía, de su ubicación en el planeta, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un movimiento que se produce en la superficie terrestre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se produce este movimiento en la superficie terrestre? Pues hay algunas, digamos, causas, ¿no es cierto? Lo que les digo, ¿sí? Nosotros tenemos fuentes sísmicas, entonces decimos, miren, para la costa se da porque ahí tenemos nosotros el límite de placas tectónicas, ahí se da un fenómeno que se conoce como subducción, ¿sí? Y ahí, a partir de esto, es que se pueden generar movimientos del suelo, movimientos sísmicos. Hay que entender que lo que se mueve es del suelo, ¿cierto? Movimientos sísmicos. ¿Sí? Ahora, si nos venimos acá a Quito, nos venimos a la sierra, ¿sí? También les insisto que hemos de hablar un poco más detalladamente de esto más adelante, pero desde ya les digo, ¿no es cierto? Entonces aquí también se pueden dar movimientos del suelo. Tal vez ya no ya no sean tan graves los que se generen en la costa, hablando de acá de Quito, sino más bien aquí los que se generan, digamos, por fallas geológicas que existen aquí en la ciudad, ¿sí? Entonces, pueden generar movimientos sísmicos o movimientos del suelo, ¿sí? Entonces, digamos, ocurre un evento sísmico. Entonces, quiere decir que en cierto sitio se dio un movimiento del suelo, ¿sí? Entonces, en primera instancia, ¿cómo se cuantifica ese movimiento del suelo? Sencillo, ¿no es cierto? Sí, miren, hoy en día, pues con la tecnología ha avanzado también un poco en esto, aunque todavía nos hace falta, pero algo ya se ha avanzado. Miren, existen equipos, ¿no es cierto? Equipos tecnológicos, se llaman acelerómetros, sí, acelerómetros, ¿sí? Entonces, o sismógrafos también, dependiendo, ¿no es cierto? Hay algunas alternativas. ¿Sí? Esto lo maneja una entidad, digamos, gubernamental, ¿no es cierto? Para nuestro caso, estos equipos los manejan el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, ¿sí? Entonces, ya de acuerdo al estudio que les menciono de las posibles fuentes sísmicas que nosotros tenemos en nuestro país, pues a lo largo y ancho de nuestro país se ubican estos aparatos, ¿no es cierto?
estos dispositivos acelerógrafos que captan o van a captar el movimiento del suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ocurre el movimiento del suelo y estos dispositivos captan ese movimiento. ¿Cómo cuantifican? Ya hablar de la magnitud del movimiento sísmico, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se cuantifica el movimiento sísmico? Pues estos aparatos que les menciono, entre muchos datos que captan, ¿sí? Justamente, ¿cómo cuantifican ese movimiento? Pues miden, ¿no es cierto? ¿Sí? Miden, pueden medir parámetros. ¿Qué parámetros van a medir? Dependerá del equipo, ¿no es cierto? Pueden medir con qué aceleración se movió ese punto donde está ubicado el dispositivo acelerógrafo. También pueden medir con qué velocidad, ¿no es cierto? Y también pueden medir cuánto se desplazó, ¿no es cierto? Miren, hay esos parámetros con los que se puede cuantificar el movimiento sísmico. ¿Sí? Ahora, lo importante de conocer esto es cómo se capta ese movimiento, ¿no es cierto? Entonces, miren, igual ustedes imagínense en la superficie terrestre, ¿no es cierto? Tenemos un plano, ¿sí o no? Un plano. La superficie terrestre puede ser un plano, ¿no es cierto? Sin ningún problema. Un plano XY, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando se da el movimiento sísmico, miren, estos aparatitos pueden captar la aceleración con el cual se da el movimiento del suelo, pero aquí se habla también de sentidos, ¿no es cierto? Haciendo semejanza a lo que les menciono, de un plano. La superficie terrestre es un plano, ¿sí? Entonces puede ser XY sin ningún problema. Y capta la aceleración, miren, en el sentido norte-sur, se dice. Y también capta la aceleración que se da en el sentido este-oeste. Sí, es lo mismo que yo dijera XY, ¿no es cierto? Sí, entonces voy a tener una componente del movimiento sísmico, sentido norte-sur, sentido Y, o sentido este-oeste, sentido X. ¿Sí? Entonces, si yo capto el movimiento de esa forma, pues ahora lo simulo con una estructura, como les estoy mostrando aquí, ¿sí? Igual en esta estructura, sí o no, que yo tengo un plano, ¿no es cierto? Lo que les muestro, X, Y. Entonces, puede venir la acción sísmica, componente norte-sur, que sería sentido Y, o puede venir la acción sísmica, componente este-oeste, que sería sentido X. Así es como se modela justamente las estructuras para el análisis sísmico. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, pero puede venir la acción sísmica así, ¿no es cierto? ¿Qué dice? En realidad eso es indistinto, ¿no es cierto? Puede darse. Pero nosotros modelamos por sentidos de análisis, sentido X, sentido Y, sentido norte-sur, sentido este-oeste, ¿sí? Y luego se puede hacer un análisis complementario posterior, ¿sí? Tomando en cuenta justamente la coincidencia de los dos sentidos para tener esta componente, ¿no es cierto? ¿Sí? En realidad es un análisis posterior. Nosotros lo hacemos, como les digo, primero en un sentido y luego en otro sentido, considerando también que de esta forma, realizando el análisis de esta forma, se tome en cuenta pues las condiciones más críticas. ¿Sí? Estamos. No sé si estamos claros con esta parte. Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, como digo, vamos a pensar siempre en un edificio. Y en un edificio, sentido X, sentido Y, en función del eje de referencia que les pongo. ¿Sí? Y a este edificio yo voy a tener la posibilidad que exista. De hecho, es obligatorio, hay que hacer el análisis en los dos sentidos. Entonces voy a tener yo, ¿qué pasa con la componente sísmica sentido X? ¿Y qué pasa con la componente sísmica sentido Y? Ahora, miren, para un sitio en específico, incluso estas dos componentes pueden ser iguales, la componente X con la componente Y, puede ser el mismo efecto. Pero si nosotros hablamos de una estructura, ¿sí? Que en este caso la referenciamos con sentido X, sentido Y, pues también va a depender de cómo es este plano, ¿no es cierto? Este plano XY.
¿sí? ¿Y de qué depende de cómo es este plano X y Y que estoy referenciando aquí en el edificio? Pues depende también de la forma del edificio, ¿no es cierto? Porque puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, ¿sí? Puede tener alguna forma media especial, pero siempre trataré yo de, obviamente, ¿sí? Ponerla con estos ejes de referencia, ¿no es cierto? Entonces, sí va a ser diferente, aunque yo pueda determinar que la acción sísmica es la misma, es X, es Y, para ese punto. Pero tiene que ver también esto con el hecho de que eh, la estructura, este plano X y que estoy tomando como referencia, también puede ser diferente. Entonces, digamos que en sentido X, el edificio tiene 5 ejes, 5 pórticos, y en el sentido Y tiene 8 ejes, 8 pórticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Pues evidentemente el comportamiento, así sea la misma acción, no va a ser el mismo. ¿Sí? Así sea la misma acción, el comportamiento del edificio no va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, miren, rápidamente analizamos. Si yo tengo la acción sísmica SX, es decir, sentido X, ¿cuáles son los pórticos, en este caso, ¿sí? que resisten esa acción sísmica? Se ve claramente, ¿no es cierto? Si es que tengo análisis sentido X, ¿cuáles son los pórticos que resisten esa acción sentido X? Miren, el pórtico 1 y el pórtico 2. ¿Sí o no? Es decir, los pórticos que están paralelos a la aplicación de la acción. ¿Sí? Ahora, nos vamos al otro lado. Miren, pórtico A, pórtico B. ¿Sí? Estos van a ser los pórticos resistentes cuando la acción sísmica se aplique en el sentido Y. ¿Sí? Cuando la acción sísmica se aplique en el sentido Y. ¿Estamos? Sí, jóvenes. Sí, 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 ingeniero. ¿Tienen alguna pregunta? sí. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a hacer ahí la pausa de 10 minutos para continuar, ¿sí? Con la segunda parte. ¿Estamos? Listo. A la final se conectaron más. 48. Bueno, ya fueron con... Entonces, nos vemos en la segunda parte. ¿Listo? Listo, ingeniero.